Buenos días de nuevo a todos los amigos y amigas que vuelven a compartir esta pequeña peregrinación en este momento a través del credo. Se han dado cuenta que estoy recorriendo este compendio tradicional de nuestra fe, que es el credo, siempre desde la perspectiva del banquillo. Estamos en el banquillo, especialmente en este momento de crisis global. Quisiera antes de seguir con esta peregrinación precisar dos cosas. Lo primero es que no pretendo, por supuesto, de ninguna manera proclamar cosas dogmáticas, dogmas o cambiar los dogmas. No es mi propósito. Desde un comienzo mi preocupación es tratar de reformular, de expresar en un lenguaje que sea aceptable. Claro, aceptable no quiere decir que hay que truncar nuestra fe, sino que hay que reexpresar la fe, retrabajar la fe dentro de un debate contemporáneo. Y no pretendo que el debate que estoy abriendo sea un debate que llegue a cosas definitivas, no. Lo propio de un debate es que es algo provisional, abierto. ¿Ya? Entonces, no busquen en lo que estamos compartiendo nuevos dogmas, justamente no. No se trata ya de volver a formar o fabricar expresiones, nociones, conceptos acabados, sino más bien se trata de romper estos conceptos que se pretenden acabados y que son de un tiempo y de una cultura, para volver a debatir entre nosotros sobre lo que realmente creemos. Y la segunda advertencia que quiero hacer desde un comienzo, creo que lo he repetido, es que estoy denunciando un cierto materialismo religioso. Creo que nuestra religión muchas veces está fundamentada en nociones e imágenes materialistas, como el antropomorfismo, como imaginar cosas a partir de nuestras propias referencias históricas, humanas, culturales. Quiero romper este materialismo religioso para entrar en una perspectiva verdaderamente simbólica, escatológica, lo que voy a trabajar ahora. Entonces, sí estoy como cerrando la puerta a un imaginario religioso materialista que creo que es ingenuo y que hoy día ya no tiene razón de vivir entre nosotros. Bien, con estos pequeños recuerdos o aclaraciones voy a abordar desde el banquillo quizás el punto cumbre de nuestra fe cristológica. Es decir, el tema de la resurrección. ¿Qué significa creo en la resurrección? No es tan evidente. Y sin embargo, es el corazón de nuestra fe. San Pablo dice, si Cristo no resucitó, tampoco nosotros hemos resucitado. Y nuestra fe es vana, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso es lo que dice San Pablo. Entonces, y creo profundamente en esto. Creo que la resurrección de Jesús es realmente el corazón de nuestra fe cristológica. Y la semana pasada les decía que la cristología, es decir, Jesús de Nazaret, es el lugar desde donde hay que reformular, repensar toda nuestra fe. Pero esta resurrección no es ninguna evidencia y nunca lo será, si no, no sería un acto de fe, no sería artículo de fe. Si fuera evidente, pues no necesitaríamos ser creyentes. No, no es una evidencia, es una experiencia, y es una experiencia
en permanente transformación, en proceso. Creo que es lo que quiere significar el no reconocimiento del resucitado en los relatos evangélicos. Acuérdense que no lo reconocen, o lo reconocen cuando ha desaparecido, ¿ya? Entonces, es una experiencia en un proceso permanente de transformación. Para reconocerlo hay que caminar en la experiencia del resucitado y no acogerlo como una evidencia y punto. Voy a poner como título, y el título tiene mucha importancia, yo creo en un viviente. Voy a decir una cosa un poco fuerte, no creo en la resurrección como mecanismo, como truco, como fenómeno. Yo creo en un resucitado, yo creo en un viviente. Y el subtítulo de esta reflexión va a ser la vida en el corazón del cristianismo. La vida está en el corazón del cristianismo. Hay que recordar también que el debate sobre resurrección está presente sobre todo al final del Antiguo Testamento, ¿no? Los libros más recientes ya empiezan con un debate sobre la resurrección. Lo primero que aparece, sobre todo en los profetas, como por ejemplo en Ezequiel, es la intuición de una resurrección colectiva, del pueblo llamado a resucitar. Acuérdense del bello relato de los huesos secos de Ezequiel, ¿ya? Y sí, hay como una intuición, una toma de conciencia que la comunidad creyente es llamada a recobrar vida colectiva. Y creo que esto es muy importante para nosotros. Pero en el tiempo de Jesús hay no solamente un debate, sino un conflicto entre saduceos, que no creen en la resurrección individual, y los fariseos, que sí creen en ella. Acuérdense que en los Hechos de los Apóstoles, Pablo aprovecha este conflicto teológico entre saduceos. Saduceos son los que dirigen el templo, los sacerdotes, los levitas, y los fariseos, estos laicos piadosos que más bien controlan las sinagogas, ¿ya? Entonces, la cuestión de la resurrección está en debate en la Biblia, sobre todo, como digo, a partir de los textos más tardíos, como el profeta Daniel, los libros de los Macabeos, por ejemplo, pero también en el Nuevo Testamento. Hay una discusión fuerte en qué cosa es la resurrección. En las cartas de San Pablo no hay para nada una unanimidad. Y creo que este debate de una convicción de fe, que no es una evidencia, sino una experiencia en camino, una experiencia en proceso de transformación, es eso lo que a nosotros nos toca acoger. Cuando hablamos del viviente, de un Dios viviente, de un Cristo viviente, afirmamos lo que dice ya el Deuteronomio. Hay que escoger la vida. Frente a la muerte hay que escoger la vida. San Juan nos dice en su prólogo que la luz brilla en la tiniebla. Nosotros, cuando decimos que creemos en la resurrección de Cristo, creemos en un viviente, apostamos como si fuéramos buscadores de tesoro, pero en medio de un basural. Y el basural es el mundo en el cual estamos ahora. En todo sentido estamos pisando basura. Y en este pisar basura del mundo de hoy, estamos apostando por un tesoro. Somos buscadores de tesoros en medio de un basural. Vuelvo a decir que no creo en la resurrección como fenómeno exterior, ¿no? Yo creo en un viviente. No creo que la resurrección sea un acontecimiento separado u opuesto a la muerte en cruz, porque para mí la cruz no es un fracaso. La resurrección
no necesita corregir nada de la cruz, ¿no? Si la resurrección fuera lo contrario de la muerte de Jesús, entonces estaría para corregir, como en algunas películas malas, ¿no? Donde todo el guión es pésimo para hacer llorar, fracasado, pero los 5 últimos minutos ya pues se arregla todo, como si la resurrección fuera los 5 últimos minutos de una pésima película que terminaba en la cruz. No, resurrección y cruz son una sola cosa, y voy a tratar de precisar esto. No es un happy end, es otra dimensión del mismo acontecimiento redentor de la cruz. Y por eso, lo que el credo resume en tres afirmaciones: la bajada a los infiernos, la resurrección, la glorificación, incluso podríamos añadir el juicio final, ¿no? O sea, bajó a los infiernos, resucitó, está sentado a la derecha del Padre, de donde vendrá a juzgar a los vivos y los muertos. Todo esto está concentrado en la muerte en cruz. No es otro acontecimiento, no son diferentes acontecimientos. Eso sería una visión materialista, de nuevo, ¿no? Primero murió, segundo bajó a los infiernos, tercero resucitó, cuarto... No, esa sería una visión materialista, mítica. No, el único acontecimiento es la cruz, y la comunidad creyente contempla la cruz, lo que les invitaba a hacer también la semana pasada, contemplar a Jesús, contempla la cruz desde diferentes ángulos. La cruz es el hecho histórico. Y el sentido definitivo y pleno de este hecho histórico en sí mismo banal, ¿no es cierto? Hay muchos condenados a muerte en toda la historia humana. Es algo banal, pero transforma esta contemplación, busca el sentido de este acontecimiento, ¿ya? Y da un salto a otra dimensión. Yo creo que la resurrección es el salto a la otra dimensión de este acontecimiento histórico, y se vuelve entonces la cruz un acontecimiento escatológico, es decir, que abre una perspectiva definitiva, eterna, divina, sobre este hecho de la muerte en cruz. Es la dimensión definitiva, invisible, eterna de la cruz. Pero eso supone no una evidencia, sino un proceso transformador. Bien, con estas aclaraciones que quizás les parecen un poquito casuística, un poquito compleja, voy a hacer como las veces anteriores. Primero voy a dar la palabra a la acusación y después voy a tomar la defensa de nuestro credo. La primera denuncia es fuerte, porque en nuestro imaginario romántico y afectivo no nos liberamos del todo de la idea de que la resurrección es una reanimación de un cadáver. Pensamos que se reanimó el cadáver de Cristo, como se reanimó supuestamente en el Evangelio de Juan el cadáver de Lázaro. Pero eso sería una visión pues, ingenua, mítica, pero sobre todo conservadora, ¿no? Es como si la fe retrocediera. Vamos a recuperar. Eso es lo que quería Magdalena cuando lloraba en el sepulcro. Quería recuperar. Entonces, si la resurrección de Jesús es la restauración de su cadáver, yo me pregunto entonces por qué no lo reconocieron. Entonces, esta visión nostálgica y conservadora, yo creo que no tiene que ver con nuestra fe en un viviente. La resurrección está por delante, no es un retroceso, es un avance en el misterio de la cruz.
Algunos también van a decir, y yo creo que entre cristianos hay varios hoy día, hay muchos que están tentados por la reencarnación de las religiones orientales, ¿ya? Y dicen los opositores, ¿no?, que en el fondo la reencarnación es más progresista, porque tú te reencarnas para un proceso de purificación. En cambio, en la perspectiva ingenua y materialista de la resurrección, estamos retrocediendo nomás. Esto es la primera gran objeción. Y además, y yo creo que es verdad en el tiempo que vivimos, esto sería ningunear a la muerte, ¿no? Como si la muerte no fuera importante. En este tiempo de muerte, sí, la muerte es importante. La muerte de Jesús es importantísima, no deja de haber muerto. No es un happy end, no es borrar la muerte. Y si se trata de borrar la muerte, sería un desprecio a tantos muertos en los últimos meses y, bueno, en la historia, toda la historia de la humanidad. Segunda objeción tiene que ver con las apariciones. A veces pensamos que estas apariciones son pruebas de la resurrección de Cristo y para nada. Me refiero acá a un libro muy fundamental del gran teólogo holandés Eduard Schillebeeckx, que habla de Jesús como un viviente. Estoy retomando esta expresión de su gran libro sobre Jesús, la historia de un viviente, ¿ya? Él declara muy claramente, y creo que es evidente, que estos relatos de apariciones son lo que los teólogos llaman un teologúmeno. Teologúmeno no es un ergúmeno, sino un teologúmeno. ¿Qué cosa es un teologúmeno? Es una forma, un modo de expresar una convicción teológica. Y esta imagen de las apariciones es propia de la cultura griega para expresar una experiencia indecible. Bueno, y de nuevo, el hecho que los evangelios insisten en que no lo reconocieron, y también insisten en que había dudas. Lo ven y sin embargo dudan. Eso es San Mateo. O bien simplemente como en Marcos, voy a volver a esto, en Marcos no hay ni una sola aparición de Jesús. Hay conflicto de lugares, dudas de la gente, no reconocimiento. Todo esto refleja, revela la utilización de un modelo literario propio de una cierta cultura. De nuevo, la cultura griega tiene mucha importancia en Lucas, en Juan, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es un modo de expresar una experiencia verídica, pero indecible. Otros van a decir, estamos siempre en la acusación, que se trata de un mito pagano ligado también al retorno de las estaciones. Acuérdense de Baal, que es el ídolo, el dios pagano de la fertilidad, que renace también entre los dioses griegos, hay eso, ¿no?, que renace a cada primavera. Entonces, esta idea de retorno de las estaciones está como sosteniendo este mito de la resurrección. Finalmente, es fácil, incluso entre nosotros, descubrir la contradicción teológica entre las apariciones en Galilea, en Mateo, y voy a decir una palabra del capítulo 16 de San Marcos, ¿ya? Pero en Mateo, sobre todo, lo van a ver en Galilea. También Marcos, el ángel de Marcos dice, lo van a ver en Galilea. En cambio, en San Lucas y en San Juan, lo van a ver en Jerusalén o en Judea. ¿Ya? ¿Y qué cosa hay detrás de esa contradicción? Dos teologías diferentes, dos proyectos de fe diferentes. Lo decía, es un proceso de transformación. Bien, no puedo pasar
a otro punto sin señalar que Marcos no relata ninguna aparición de Jesús, solo da el testimonio de los ángeles, y hay un doble testimonio, de los ángeles. Uno es que está vivo y el otro que lo verán en Galilea, pero no hay apariciones. Y la primera comunidad se sintió tan incómoda, además porque Marcos dice que las mujeres tenían tanto miedo que no dijeron nada a nadie. Y así se termina el Evangelio propiamente de Marcos. Entonces la comunidad cristiana sintió la necesidad de añadir algo a este capítulo, recogiendo relatos de apariciones de diferentes evangelios, es un texto tardío, para hacer aparecer a Jesús, pero en San Marcos, que es el primer evangelio del que disponemos, no hay apariciones de Jesús, solamente dos afirmaciones, está vivo, yo creo en un viviente, y lo verán en Galilea, y vamos a hablar de lo que significa Galilea. También hay una polémica en las primeras comunidades cristianas sobre el sepulcro abierto. Acuérdense también en San Mateo de los guardias que van a buscar a los sumos sacerdotes y les dan una suma fuerte para que digan que lo han robado. El sepulcro abierto no es ninguna prueba material o materialista de la resurrección, es simplemente una pregunta. Y creo que es esta la pregunta de la fe. ¿Ya? La fe en la resurrección es una pregunta. ¿Tú crees en la vida que brilla en la tiniebla? ¿Tú crees en el tesoro de vida que está escondido en el basural del mundo de hoy? ¿Tú apuestas por la vida? ¿Tú escoges la vida? Esa es la gran pregunta. El sepulcro abierto es el interrogante del creyente sobre la vida y la muerte. Bueno, me voy a la defensa y claro, como cada vez voy a tomar la defensa del credo, pero asumiendo la acusación, lo que hago cada vez, ¿no? Asumo la acusación y a partir de esta acusación trato de reexpresar, de balbucear, porque son misterios y experiencias de fe tan densas, tan profundas, tan misteriosas también, que solo podemos balbucear, nos supera completamente. Entonces vuelvo a decir que no se trata de creer en un fenómeno sobrenatural, aislado, único. Yo creo en un viviente, una persona, Jesús de Nazaret, a quien lo llamo Cristo, Hijo de Dios, que considero que está vivo, que vive entre nosotros. Yo creo que la cuestión de la reanimación de un cadáver está zanjada ya en el Nuevo Testamento, cuando San Pablo, en la primera a los Corintios, en el capítulo 15, también algo en los Tesalonicenses, va a describir el misterio de la resurrección, la nuestra, pero la resurrección de Cristo también, como un proceso agrícola. Tú siembras una semilla corruptible y sale un fruto eterno, ¿no? Una cosecha de gloria. Tú siembras carne y tú cosechas espíritu. Esta parábola de la semilla del fruto zanja completamente y no es el cadáver que está reanimado, sino que es la muerte, este tipo de muerte que tiene una dimensión de vida y de eternidad. Entonces, lo que sí creo profundamente es en la carga, la dimensión escatológica definitiva, vital, eterna, divina de Jesús Nazareno, y esto para mí se confirma en su manera de morir. La semana pasada decía, su manera de vivir y de morir, esto es divino. Cuando digo que es Hijo de Dios, esto es divino. Pasamos a otra dimensión de la realidad contemplando
el misterio de la cruz, ¿no? Yo miro el misterio de la cruz y paso a otra dimensión de la realidad que es fuente de nuestra propia vocación definitiva. Es la resurrección de Cristo, o sea, el hecho que Jesús, muriendo de esta manera, abre otra dimensión de lo humano y de lo divino. Eso abre nuestra propia vocación definitiva, cuya semilla es la vida entregada de Jesús y la nuestra propia. Y es ahí donde creo que la bajada a los infiernos, es decir, el asumir todo el drama de la humanidad hasta las últimas consecuencias, eso es la bajada a los infiernos, lo que hizo Jesús durante toda su vida y lo firmó en su muerte en cruz, ¿no? La gloria, es decir, estar sentado a la derecha del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Es la plena divinización de la humanidad de Jesús y el juicio final, esta manera de vivir y de morir, ese es el juicio, es lo que nos dice San Juan, ¿no? Yo no vine a enjuiciar a nadie, dice Jesús en el Evangelio de San Juan, pero mi vida es un juicio. Es eso el juicio final. Entonces, bajada a los infiernos, resurrección y gloria a la derecha del Padre, es una manera de hablar, ¿no? Es una manera de hablar, es una poética teológica, diría yo, y el juicio final, todo esto está concentrado en la muerte en cruz, todo está entregado, como dice Jesús en la cruz. Yo diría que al abrir el costado de Jesús con la lanzada, el centurión abrió también la bajada a los infiernos y reveló lo que significa la plenitud divina, ¿no? Estar sentado a la derecha. Y esta muerte juzga el mundo. Eso es. Las contradicciones de los evangelios sobre las apariciones o sobre la no aparición en San Marcos, también hay que tomarlo en cuenta, que Jesús no aparece en el Evangelio de Marcos, es el reflejo de un debate comunitario. Saben ya que me parece importantísimo en la fe el debate de la comunidad creyente. Entonces, estas contradicciones son como la puerta abierta al debate creyente, es el reflejo de un debate fecundo de las primeras comunidades cristianas, y ese debate tenemos que reabrirlo, porque nosotros nos comportamos como herederos de algo que fue un debate y que se congeló, ¿no? que se fijó en un dogma. Pero habría que reencontrar el debate. A veces me atrevo a decir que tendríamos que volver a la herejía. ¿Qué cosa es la herejía? Es el debate sobre lo que creemos, ¿no? Y para eso hay que volver a Galilea. Ese es el punto de vista de Marcos y de Mateo. ¿Qué significa Galilea? Hay que rehacer todo el camino desde el comienzo para releerlo desde la vida y no desde la muerte, desde el viviente y no desde el muerto del cadáver, no desde el cadáver sino del viviente. Entonces hay que retornar, rehacer todo el camino, es lo que estamos haciendo en estos días, rehacer el camino de las primeras comunidades cristianas en debate, en conflicto, en discusiones, en dudas, en preguntas, desde Galilea, desde nosotros. Galilea también es la tierra, es la Pachamama, ¿no? Es el lugar donde vivimos, esta banalidad de cada día. Desde ahí hay que releer todo, rehacer un itinerario escatológico, es decir, desde la otra dimensión, ¿ya? Con la comunidad. Y los que hablan de Jerusalén tienen una preocupación diferente. Marcos y Mateo se dirigen a judíos y por eso dicen regresen a su tradición. En cambio, Lucas y Juan se dirigen a convertidos, a griegos convertidos al cristianismo, y para ellos, sobre todo para Lucas, Jerusalén es el punto de partida de la apertura de la fe al mundo,
al mundo pagano. Ese es el teologúmeno, ¿no? Que hace que las apariciones las ponen en Jerusalén y no en Galilea. Bendita contradicción, que quiere decir que las comunidades cristianas del comienzo ya bien también tenían intereses, prioridades diversas en sus preocupaciones. Termino este pequeño terremoto, no sé si ustedes lo ven como un terremoto, pero yo personalmente en ese caminar, en este debate abierto, esta experiencia que es un proceso transformador, ¿ya? Siento mucha libertad y siento una experiencia de liberación interior. Entonces termino volviendo pues a la realidad que nosotros vivimos, porque si no podemos quedarnos en discusiones de cocina cristiana, ¿no es cierto? Donde entre cristianos y creyentes discutimos, pero ¿qué enganche tiene esto con la realidad que vivimos? ¿Cómo creer en el resucitado, en el viviente Jesús Nazareno que llamó Cristo en el contexto de hoy? Creo que hay retos enormes. Si afirmamos que creemos en el resucitado, eso tiene consecuencias dramáticas. Primero, que aprendamos a ver al resucitado en las tinieblas, ver al viviente en la basura, ¿no? En el basural del mundo de hoy. Es un acto de fe voluntario, es una decisión de buscar al resucitado en el basural de hoy y no simplemente tener una actitud escéptica, indiferente, resignada y pensar que la fe nos separa del basural, ¿no? Sí, pues, pero está resucitado, ¿no? Eso sería separarnos del basural. El creyente en la resurrección es el explorador del basural para buscar y encontrar el tesoro del viviente. Pero también el reto es vivir como resucitados, dice la carta a los Colosenses. Si hemos resucitado con Jesucristo, busquemos las cosas de arriba, y eso es todo un reto ético y espiritual que va a contracorriente justamente del flujo de basura ética del mundo de hoy, ¿no? Hay que caminar a contracorriente. Vivir como resucitado es poner lo ético y espiritual en el corazón de nuestra práctica y de nuestras convicciones. Como también redescubrir la dimensión escatológica. En este momento hay toda una discusión con la Iglesia y con los diferentes estados sobre el suicidio asistido, etc., ¿no? O sea, y nosotros cristianos afirmamos sin saber muy bien hacerlo, ¿no? No sabemos hacerlo bien, pero afirmamos la dimensión escatológica del cuerpo humano, de la vida humana. Hay una dimensión más allá del materialismo, ¿no?, creyente, y pues cómo defender la divinidad de la vida humana entre nosotros. Eso es parte de la convicción de la resurrección. Más allá de las apariencias, hay un sentido escondido y divino. Reaprendamos entonces a contemplar al resucitado, glorificado en toda realidad de muerte.